Justo después de la Segunda Guerra Mundial, se informó que las sádicas esposas de los nazis hicieron lámparas con la piel de las víctimas. Pero sin evidencia física, este relato desapareció de los titulares y de la historia. Si aparecía una verdadera lámpara hecha de piel humana, ya no haría parte del mito urbano. Esto consolidaría los recuerdos con pruebas concretas. Pero si queremos trabajar con este tipo de pruebas, hay que verificarlas. Frágil. Hoy, Mark Jacobson, un periodista de New York Magazine, cree haber encontrado la reliquia desaparecida y está en busca de pistas para descubrir la verdadera historia de las lámparas de piel humana. Soy periodista y por lo tanto escéptico. No sé nada. Solo trato de hallar la evidencia que me permita relatar una historia que tenga sentido para mí. Escéptico o no, para Mark, el relato de la lámpara es algo que lo ha acompañado desde su infancia. Nací en 1948. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial. Como judío que se crió en los Estados Unidos, recorría las calles y me encontraba con chicos italianos que eran muy rudos. Me decían, judío, te vamos a convertir en una lámpara de piel humana. Y parecía que todos entendían a qué se referían. En 1945, los prisioneros del campo de concentración de Buchenwald son liberados. A medida que los aliados avanzan, las puertas de los campos de concentración alemanes se abren. Buchenwald, campamento de los muertos vivientes. Entre todos los horrores descubiertos allí, un pequeño artículo casero capta la atención de soldados y periodistas. Una lámpara que al parecer fue hecha con piel humana. Ilse Koch, la bella esposa del comandante de Buchenwald, fue acusada de ser la sádica detrás de este crimen. Ella veía a los hombres desnudos y si le gustaba el tatuaje, el hombre era asesinado y su piel tratada. Ilse Koch solicitó una de esas lámparas para el cumpleaños de su esposo. Se cree que su romance ilícito con un doctor del campo de concentración alimentó su fetiche por la piel humana. La llamaban la ramera de Buchenwald. La lámpara es la máxima evidencia. La prueba que podría enviar a Ilse a su muerte. Pero antes de ser presentada en el juicio, la lámpara desapareció. A pesar de que una lámpara hecha de piel humana jamás se ha encontrado, la historia continúa. ¿Me oye? Sí, ¿Qué nos quiere decir? vi de todo. Había jabón hecho de personas. Me siento emocionalmente destruida. Pero la falta de evidencia física reivindica a quienes niegan el holocausto. Las cámaras de gas no fueron usadas como arma homicida y no se hicieron lámparas de piel humana. Lo que convierte a este objeto en un problema es que no hay prueba de su existencia. Pero algunos se enteraron de ello y jamás lo olvidaron. No pudieron hacerlo. Así es como el mito se mantuvo vivo. ¿Podría una lámpara perdida del campo de Buchenwald haber aparecido 60 años después del crimen? El huracán Katrina aumentó a categoría 5. Tenía vientos de 250 kilómetros por hora. Fue una tormenta monstruosa. Ha sido evacuada la línea costera de Luisiana, Alabama y Mississippi. Cuando desperté a la mañana siguiente, todo estaba inundado, pero lo peor ya había pasado. Era terrible. El mundo estaba alterado. Fue una verdadera locura. David Dominici era un ladrón. Toda su vida fue un criminal, aunque ahora está limpio y escribe su autobiografía. Buscaba dinero para satisfacer su adicción a las drogas. Siempre hacía eso. En ese momento, a todo el mundo se le dijo que pusiera sus cosas en los bordes de la calle. Y sobre una pila de basura, observé una lámpara de aspecto interesante. Tenía pigmento animal y yo sabía que era alguna clase de piel. Aunque no era de ave ni de res, sé que se trataba de alguna clase de piel. Lo primero que pasó por mi mente fue lo que Adolfo Hitler les había hecho a los judíos. Hizo trofeos con ellos, había hecho lámparas. Recordaba eso de mis lecciones de historia. Así que imaginé que podría encontrar algún idiota que comprara ese pedazo de historia. La saqué de la basura y la llevé a casa. Decidí entonces llevarla a mi garaje, que está lleno de antigüedades y artefactos.
Y entonces, un amigo mío desde hace algún tiempo vio que David estaba vendiendo esas cosas en la calle. El hombre llegó y se interesó en ella. Y le dijo, ¿de qué está hecho esto? Entonces tomé la lámpara y le dije, de piel humana, viene del holocausto. Mi amigo no creyó en esa historia ni por un momento, pero la compró por $35 y la llevó a su casa. Skip es amigo mío. Entonces lo llamé y él me contó la historia. Me dijo, en realidad no es mi problema. Le pregunté, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué no es tu problema? Él dijo, porque te la enviaré. Y yo le dije, ¿me la enviarás? Sí, tú eres el periodista, averigua de qué se trata. Un par de días después llegó a mi puerta, así fue como la obtuve. Los sobrevivientes recuerdan varias lámparas de piel humana en Buchenwald, pero todas desaparecieron poco después de la guerra. Para determinar si esta es una de ellas, Mark primero debe averiguar si es hecha de piel humana. Así que en 2007 tomó la lámpara y la llevó al Body Technology, un famoso laboratorio de ADN en Lorton, Virginia. Para mí es difícil saber qué es verdad, por eso hicimos una prueba de ADN. Después del 9/11, este laboratorio fue elegido para identificar a las víctimas y partes de los cuerpos de las Torres Gemelas. Si queda algo de ADN humano, estos científicos hallarán el rastro. Mark describió cómo lucía la lámpara, pero yo quería separar mi mente de lo que él llamó el lado social para enfocarme en el aspecto científico. Definir, ¿esto es humano? Para ellos, el mayor reto fue separar el ADN de personas que habían tocado la lámpara durante tantos años como Mark, del ADN propio de la lámpara. Blanqueamos el material de la pantalla para eliminar cualquier ADN extraño que pudiera haber entrado en contacto con el material. Estamos seguros de que el ADN que observamos pertenece al material de la lámpara y no proviene de personas que la hubieran tocado. Me imaginé que sería el final. Dirían que es piel de cabra o algo por el estilo. Pero estos resultados no serían el final. Nuestro análisis final indicó que estaba hecha de piel humana. Cuando el sujeto me dijo que era real, fue algo impactante. Eso me impresionó profundamente. Pensar que alguien le podía hacer esto a otro ser humano era increíble. Aunque Body Technology determinó que la lámpara era posiblemente de origen humano, eso no prueba que la víctima fuera judía o que tuviese relación alguna con el Holocausto. Último llamado para abordar hacia Manhattan. Cuando me entregaron los resultados de las pruebas de ADN y me dijeron que era de origen humano, para mí eso fue muy importante. En los años transcurridos desde la primera prueba de ADN, la ciencia genética ha avanzado de manera exponencial. La secuencia de ADN desde el año 2006 ha pasado de ser un pequeño avión de papel a ser un cohete Saturno V que nos puede llevar a la Luna. Ahora se puede secuenciar el genoma humano en cuestión de días, algo que antes costaba 5 o 10 mil millones de dólares y requería 15 años de trabajo. Mark se dirige al laboratorio de genética de la Universidad de Nueva York, donde espera que los avances científicos en ADN le permitan ir más profundo, para revelar si la etnia de la víctima corresponde con el típico perfil europeo o judío de un prisionero de Buchenwald. Hola Todd, ¿cómo estás? Es un placer. Entonces, ¿qué quieres hacer? Necesitaremos una muestra de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. ¿Qué tan grande es? Tenemos mucho material, eso funcionará. Necesitamos muy poco. Lo primero que debemos hacer es obtener una muestra del interior de tu mejilla para determinar tu ADN y descartarlo. Lo que tienes que hacer es frotar fuertemente tu mejilla unas 30 o 40 veces. Muy bien, así es. Después vamos a tomar la muestra y la enviaremos al laboratorio para que analicen tu ADN. ¿Podría determinar lo que comió mi bisabuelo en un día determinado? No, solo nos dirá acerca de tu ascendencia. Podríamos hallar rastros de vínculos que jamás imaginarías. Creo que cuando se revele todo esto, mis ancestros van a decir, déjanos en paz.
Ya lo veremos. No sé qué esperar. ¿Estás familiarizado con el trasfondo social de este asunto? Sí. Y de este objeto en particular. Lo interesante para mí es ese trasfondo. He oído hablar de eso durante años y asumí que los museos estaban llenos de pruebas y cosas por el estilo. No sé qué pensar. No puedo emitir juicios, pero insisto que el contexto de esto es impactante. Tiene un gran alcance. Podríamos estar tratando con la piel de un ser humano que fue torturado y asesinado por los nazis. Es muy duro. Y no sé si es cierto. No tengo idea. Pero me preocupan los sueños que pueda tener esta noche. Todd retira 2 pequeñas muestras y las envía a 2 laboratorios de ADN de renombre mundial, donde serán sometidos a pruebas con la tecnología más avanzada. Envía la primera muestra al laboratorio de ADN Paleo en Thunder Bay, Canadá, expertos en la extracción de muestras de ADN antiguas de materiales degradados. La segunda muestra es enviada a los laboratorios Mason en Nueva York, que pueden aplicar la siguiente generación en secuenciación de ADN. La lámpara ha sobrevivido a las inundaciones del huracán Katrina y puede remontarse a la Segunda Guerra Mundial. Extraer el ADN suficiente para revelar la identidad de la víctima puede resultar imposible. Siempre que se buscan evidencias científicas, se compara con el registro histórico y con el registro de los sobrevivientes. Es creíble, tiene sentido. Esto es lo que sabemos y esto lo que no. Es bastante polémico porque debemos enfrentar testigos presenciales 50 años después de los hechos. El 11 de abril de 1945, el día que fue cerrado Buchenwald, los soldados estadounidenses descubrieron lo impensable. Las tropas estadounidenses llegaron a los campamentos. Eran hombres endurecidos por la batalla. Pero después de entrar a los campos de concentración, vieron algo que jamás habían presenciado. Investigadores del ejército estadounidense interrogaron a los soldados aliados sobre sus experiencias en estos campos de muertos vivientes. En 1937, Albert Rosenberg, un adolescente judío, huyó de la Alemania nazi hacia los Estados Unidos. Al final de la guerra, regresó a su lugar de nacimiento como capitán del ejército de los Estados Unidos en la División de Guerra Psicológica. Su misión era recolectar información sobre los campos de concentración y perseguir a los criminales nazis. Es uno de los pocos testigos vivos que observó las lámparas hechas con piel humana de los prisioneros de Buchenwald. Yo estaba a cargo de un selecto grupo de inteligencia y nos dijeron: su tarea es entrar a ese gran campamento en las afueras de la ciudad de Weimar, que resultó ser Buchenwald. Fue una pesadilla. Había muchos cuerpos por todo el lugar. El hedor era terrible. Eso fue algo muy triste. El general Patton ordenó a los habitantes de los pueblos cercanos que marcharan a estos campos y observaran lo que sus soldados habían encontrado. 1.200 civiles caminaron desde la ciudad de Weimar para realizar un recorrido forzado. Y de acuerdo con los observadores, los alemanes actuaron como si estuvieran celebrando algo que les beneficiaba. Había un gran grupo de personas en torno a una mesa. Lo primero que vieron los civiles alemanes al llegar al campamento fueron las lámparas. Había trozos de piel tatuada y 2 cabezas reducidas. Recuerdo que había una lámpara y dije: ¿pero de qué está hecha esta lámpara? En una mesa había una lámpara hecha de piel humana. Estos y otros objetos de origen nazi fueron mostrados a los civiles.
Los que observaban las cosas perversas que se habían hecho en el campamento decían, miren todo lo que hizo su gente. Fue muy dramático y allí había exprisioneros. Su reacción fue llorar sin cesar. Solo dijimos, no teníamos idea. Pero lo vemos y ahora nos enteramos qué estaba pasando. Creo que el alcalde se ahorcó después. En la noche tengo pesadillas y estas me despiertan. Pero no las recuerdo mucho. No es fácil vivir con el caos que tuve que presenciar y he visto muchas cosas que con frecuencia no consideraba reales. Después de la liberación, Al Rosenberg recopiló relatos de testigos presenciales de los prisioneros del campo. El documento conocido como Informe Buchenwald describe los horribles crímenes cometidos por los nazis y los detalles del espantoso proceso al que sometían los despojos para convertirlos en trofeos. En el informe oficial, el campo de Buchenwald fue denominado una fábrica de exterminio. Los medios utilizados: el hambre, combinada con trabajo duro, abusos, palizas y torturas. Las condiciones de hacinamiento eran increíbles y había enfermedades de todo tipo. Los cuerpos estaban apilados uno sobre otro afuera del crematorio. Estamos en la gran puerta del crematorio de Buchenwald. Cada mañana los cadáveres de la noche anterior eran apilados aquí, en el patio de este crematorio. Pero antes de ser quemados, eran llevados al departamento médico de este lugar. Los nazis tenían un lugar de experimentos médicos para disecar los cuerpos de los prisioneros. Había 3 razones por las cuales los cadáveres eran traídos aquí. La primera era por los dientes de oro. La segunda era obtener órganos para la educación médica en las universidades cercanas. Y la tercera era para aprovechar la piel humana, por ejemplo, para hacer lámparas. Muchos de los objetos de piel humana recuperados de Buchenwald fueron presentados como evidencias en los juicios de Nuremberg, pero las lámparas desaparecieron. ¿Podría ser esta una de las lámparas de piel humana perdidas de Buchenwald? Aunque la evidencia de ADN sugiere que es de origen humano, nada demuestra que procede de la Alemania nazi. Así que Mark Jacobson se dirige a P.E. Goering, un taller de metalurgia de 150 años en la ciudad de Nueva York. Este es un lugar llamado P.E. Goering. He caminado cerca de aquí muchas veces y nunca fui consciente de ello. Aquí los expertos analizarán una muestra del marco para ver si es consistente con la manera como fabricaban el acero los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esta se llama prueba destructiva y no me gusta cómo suena, pero ya veremos. Es extraño. Es hecho a mano. No es una unión muy común. Alguien la curvó y la fue sujetando a medida que la unía. No fue producida en masa, es una elaboración individual. Se puede cortar aquí y aquí. De esta manera obtendremos esta barra y también se obtiene la unión. ¿Es fácil de reemplazar o es complicado? ¿Qué quiere decir con complicado? ¿Es posible hacerlo? Tengo sentimientos encontrados acerca de este asunto. La mitad del tiempo me siento como si no me hubiera interesado. Podríamos hacerlo. ¿Qué quieren hacer con esto? ¿Cortar? Y luego nos vamos a casa. Como no hay otra manera de probar el metal, Mark debe acudir a un proceso que podría destruir la lámpara. ¿De acuerdo? Es un placer hacer negocios con usted. Igualmente. Le devolveremos esta parte cuando sea posible. Excelente, gracias. Es un poco extraño ver a alguien cortando esa lámpara. Me parece que es un hombre cuidadoso. Pienso que es competente.
Después, Mark envía la muestra del marco a los laboratorios Struers en Cleveland, Ohio, un líder mundial en pruebas de metales. El doctor George Van der Voort examinará la muestra a un nivel microscópico. Específicamente se examinará la técnica y trataremos de poner en contexto qué tipo de soldadura fue aplicada. Vamos a cortar la muestra para examinar la microestructura de la soldadura. Aquí está la superficie que observaremos con el microscopio. Se puede hacer una ampliación y mostrar el cable. Se aprecia cobre en el límite de la unión, que es esta parte amarilla. Aquí hay cobre. También en esta zona. El observar tanto cobre sugiere que no es un metal moderno. Esto definitivamente es el acero que se usaba en la primera mitad del siglo XX. La época exacta no se conoce. Parecía más convencido que yo. Él estaba seguro de que corresponde a la época de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Hasta ahora, la evidencia forense apoya la historia de la lámpara. Lo interesante es por qué se ha mantenido unido todos estos años. Así que estoy tratando de averiguar qué tipo de hilo mantiene unidas todas las partes y cuál es su composición. Para obtener más información acerca de este hilo, Mark se dirige al laboratorio forense Microtrace en Chicago, que es conocido por ayudar al FBI a rastrear al llamado asesino en serie de Green River. Hola Chris, soy Mark. Mucho gusto. Encantado. Si es sintético, se puede saber la fecha. Si es de 1985, no hará parte de la historia. Vamos a ver qué pueden averiguar. Lo que haremos es sacar muestras de hilo, cantidades tan pequeñas que no harán ninguna diferencia. Aprovechamos la velocidad de la luz al atravesar la muestra para identificar el tipo de material. Chris examina la forma del hilo bajo un microscopio para determinar qué tipo de fibra fue usada en las costuras. ¿Podemos decir qué tipo de fibra usaron? Parece una fibra de nylon, pero lo confirmaremos con luz infrarroja. Si es una fibra moderna, toda la historia se derrumbaría. El nylon puro tiene un acabado brillante. Se agregan químicos para hacer que la fibra se vea más satinada. ¿Tiene alguna idea de cuándo fue fabricada? Esta información se encuentra disponible. Solo debo investigar para asegurarme que las fechas halladas son correctas. ¿Es una fibra sintética antigua? Podría ser, eso concuerda. ¿Pero era disponible el nylon sintético en la Alemania nazi? Para esa respuesta, Mark tendrá que esperar. Lo interesante del nylon es que corresponde a la época. Pero más que determinar en qué año fue fabricado, nos indica su procedencia. De nuevo, en el laboratorio de ADN Mason de la ciudad de Nueva York, el genetista Chris Mason analiza la nueva muestra de la lámpara y busca el origen étnico de la víctima. En primer lugar, debe confirmar que la muestra es humana, como se informó en 2007. Lo primero que hicimos fue una prueba de ADN mitocondrial, una prueba de secuencia de primera generación. Examinamos la muestra y quedamos asombrados. No lo creo. ¿Qué piensas de esto? Tenemos muestras de res y de cerdo para hacer la comparación. Definitivamente parece humano. Los resultados iniciales del genetista Chris Mason confirman que la lámpara fue hecha con piel humana. Pero también sabe que varios resultados de ADN han cambiado a la luz de los avances científicos. Estaba seguro de que habíamos amplificado algo que era humano, pero no dejaba de pensar en cómo asegurarnos completamente de que así era. No podía estar contaminado, no era de alguien del laboratorio, no pudo ser alguien que tocó la lámpara. No estoy seguro de si está contaminada, no puedo asegurar de qué se trata. Podemos realizar otra prueba de secuenciación, incluso una más avanzada. Antes de reportar los resultados a Mark, Chris debe eliminar la posibilidad de que hayan sido causados por contaminación humana. Hay una manera de obtener suficiente información genética a partir de una muestra para hacer lo que se llama secuenciación de próxima generación. La siguiente generación es disponible desde hace 4 o 5 años y permite mirar millones de moléculas simultáneamente.
Se tiene la prueba definitiva de que en verdad es humano. De regreso en Brooklyn, Mark recibe una noticia interesante sobre la fibra que se usó para coser la lámpara de los laboratorios de Chicago. Hola Chris, habla Mark Jacobson. Hola, ¿cómo estás? Entiendo que tienes algunos resultados. Así es, analizamos las fibras que se usaron en las costuras de la lámpara. Es impresionante que pudieras hacerlo con tanta rapidez. Estas fibras tienen una resistencia muy elevada. ¿Es inusual? Es algo que no se observa en el nylon actual. ¿En qué se usaban esas fibras durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en aplicaciones militares, posiblemente para las cuerdas de los paracaídas o algo por el estilo. Me preguntaba por qué todavía se mantiene unida. IG Farben. IG Farben, sé de qué se trata. Era una empresa alemana de químicos que desarrolló aplicaciones militares. Es una noticia estupenda. 40.000 prisioneros trabajaron casi hasta morir en la fábrica de IG Farben en Auschwitz. IG Farben era un conglomerado alemán con una amplia gama de industrias. También fue un importante inversionista de los campos de concentración. Y de hecho invirtieron en Bunamonowitz, que también era un campo de concentración. Este conglomerado fue muy conocido por producir otra potente sustancia química. Para nosotros el vínculo más directo fue la creación de Zyklon B, que se ideó como un insecticida y fue usado posteriormente en las cámaras de gas. Era el agente letal en instalaciones como Birkenau. Pero antes de hacerse famosa, la relación directa de IG Farben con el gigante químico estadounidense DuPont les brindó un amplio conocimiento del nylon. Pero los alemanes le dieron un nuevo uso y lo hicieron más fuerte, más resistente. Al parecer, lo suficiente para mantener una lámpara unida durante décadas. Eso es genial. Tengo en mi casa esta fibra que procede de un campo de concentración. Eso es fantástico. No podemos asegurarlo con certeza. Nunca podremos determinar si efectivamente se usó en la Segunda Guerra Mundial, pero hay una alta posibilidad de que la fibra proceda de la época de la Alemania nazi. Es muy doloroso. Quiero decir que no estoy acostumbrado a eso, a pesar de que la he tenido durante tanto tiempo. Bien, gracias por tu gran trabajo y creo que si alguna vez pienso en un objeto como este, mejor te daré un anillo. Espero poder hablar contigo muy pronto. Claro, buena suerte. Él sabe todo acerca de esto y todo lo que conoce es una pesadilla. Es molesto haberla encontrado. Como le dije a él, trataré de demostrarlo, pero también desearía nunca haberla visto. Para mí sería magnífico que solo fuera un mito, pero parece que se trata de algo muy real. Y aquí está la prueba. ¿Podría la lámpara de Mark Jacobson ser una prueba física de un crimen nazi legendario? Los resultados de ADN sugieren que es piel humana. El metal es consistente con el tratamiento del cobre durante la Segunda Guerra Mundial. Y el nylon pudo ser fabricado en un campo de concentración. ¿Pero fue realmente hecha por Ilse Koch, la llamada ramera de Buchenwald? Ella y su esposo, el comandante Koch, crearon un lugar donde el sadismo se vio impulsado de manera ilimitada. La crueldad permitió que el sadismo se expresara plenamente. Aquí tenías la oportunidad de hacerlo. Era tu decisión. Una tentación enorme para un sádico. Después de la liberación, Ilse tuvo que enfrentarse a la justicia estadounidense. Y la prensa difundió la historia de una lasciva mujer nazi que hacía lámparas con la piel de las víctimas. Su reputación en el Holocausto fue como la ramera de Buchenwald. Fue algo exclusivo y honestamente es un título bien merecido. En los medios de comunicación, Ilse Koch encarnó la maldad de los nazis y el público exigió que se hiciera justicia. Fue la única mujer en ser juzgada en Dachau.
Cuando los estadounidenses llegaron, proclamaron que el mundo conozca todo el infierno desatado aquí. Tenemos que llevar a esta gente a juicio. El juicio comenzó con el testimonio condenatorio de la fascinación sádica de Ilse por la piel humana tatuada. 3 presos testificaron cómo Ilse tenía una lámpara hecha de piel humana. La evidencia en su contra parecía irrefutable, pero la defensa exigió ver la lámpara. La acusación en su contra perdió peso y la evidencia desapareció. El tribunal encontró culpable a Ilse, pero una sentencia de por vida se redujo a solo 4 años. Más tarde fue sentenciada a muerte por atrocidades públicas. Ilse Koch fue juzgada y condenada. El general Lucius Clay aseguró que no había pruebas suficientes. No sé si él estaba convencido. Si la lámpara hubiera sido presentada, ¿cuál habría sido su reacción? Pero como desapareció, entonces él aseguró que no había pruebas suficientes. ¿Podría la lámpara de Mark ser la pieza clave de evidencia que pudo servir para condenar a Ilse a muerte? Los informes forenses sobre la lámpara respaldan que pertenece a la Alemania nazi. Pero para salir de dudas, Mark debe volver a la escena del crimen, el campo de concentración de Buchenwald. Aquí, el director del museo evaluará los nuevos informes forenses. No sé, yo estaba muy ansioso de venir aquí. Si efectivamente había sido hecha de una víctima de los campos de concentración, ¿habría querido venir? Estoy aquí para reunirme con Volker Knihe, el director del museo. Hola, profesor. Este es el objeto. Ahora que puede observarlo, ¿qué opina? El juicio de los historiadores no puede basarse en impresiones. Lo que sí podemos asegurar es que esta lámpara no le fue regalada al señor Koch en esa época. Nunca me imaginé eso. Sabemos de una lámpara hecha de piel humana. Tenemos pruebas de que usaron piel humana tatuada. La empleaban para fabricar recordatorios. Y según se cree, él mismo y su esposa, así como los amigos de la SS, consideraban que era una buena broma. ¿Una broma? También fue un símbolo de su poder. Aquí es donde guardamos las pruebas de los crímenes. ¿Qué provocaría que alguien fabricara lámparas de piel humana? ¿Es la idea de que se puede hacer igual que como se experimenta con los animales? Tiene mucho que ver con la idea nazi acerca de que los seres humanos no son iguales, que ciertas personas como los judíos son inferiores y se basaban en razones biológicas. Lo que dicen acerca de los judíos, y básicamente de quienes no son alemanes, es que no merecen vivir. Por eso hicieron lámparas con ellos, solo por ser judíos. Debemos tomar en serio la pregunta, ¿es esta una nueva prueba de los delitos cometidos en lugares como Buchenwald? Ahora estamos en la llamada torre de la puerta de entrada que se convirtió en símbolo de Buchenwald. Se puede tener una buena sensación, porque ahora hace mucho frío, hay mucha niebla, es el clima típico de esta región. Cuando miras la niebla, se nota la dificultad de ver más allá, como en el pasado de la historia. ¿Qué podemos saber y qué no? Es una metáfora interesante, porque siempre tenemos que tratar de disipar la niebla y tener una mejor visión de lo que realmente sucedió aquí. Sí. Es un hombre muy elocuente y creo que tiene diferentes formas de pensar sobre esto, distinto a los historiadores. A todo esto se suma que es un objeto real, muy importante, debido a la realidad histórica que representa.
Poco después de volver de Buchenwald, Mark recibe una llamada del laboratorio canadiense de ADN, especialistas en extraer ADN antiguo. Si alguien puede descubrir el origen étnico de la víctima, son ellos. Hola, ¿puedes verme? Te veo bien. ¿Tú me puedes ver? Sí, perfectamente. Genial. Pero lo que está a punto de decirle a Mark... ADN que se hallaba en la superficie. Bueno. No sé qué decir. Es un hallazgo muy interesante. ¿Estás convencido de su procedencia? Sí, estoy completamente seguro. Mediante el uso de métodos de extracción de ADN que no fueron usados durante el examen inicial a la lámpara, el laboratorio canadiense cuestionó la afirmación inicial de que tenía origen humano. Realmente no sé qué hacer con eso. Nunca imaginé que esto pudiera suceder. Pero parece extraño, teniendo en cuenta las demás pruebas que realizamos. Un hombre me dice una cosa y otro dice algo diferente. Estoy confundido, pero vamos a ver qué sucede. Ahora Mark se dirige a los laboratorios Mason en Manhattan para saber qué descubrieron con la muestra que les envió. Mason sometió el fragmento de la lámpara a un secuenciador de ADN de última generación, una máquina que analiza miles de millones de muestras con mayor precisión que los métodos disponibles cuando la lámpara fue examinada por primera vez. Si me preguntas si tengo alguna esperanza en los hallazgos que hará este hombre, no sé qué decir. No tengo idea de qué sucederá, pero he estudiado esto durante mucho tiempo y sé que no procede de una vaca. No creo que sea de origen animal. Debido a la precisión de las altas tecnologías de secuenciación de ADN actuales, se puede argumentar que el 99% de estudios previos deben ser realizados de nuevo. Hace apenas 12 horas, la conclusión preliminar de Chris de la lámpara determinó que la muestra era de origen humano. Tomemos asiento. Por supuesto. Tenemos datos de lo que hablamos esta mañana. Hicimos lecturas de 6.7 millones de pares básicos y los comparamos con seres humanos, cerdos y vacas. Y puedo decir que estoy 100% seguro de que las muestras son de origen bovino. ¿No es de origen humano? Creo firmemente que no. La reacción de secuenciación se puede contaminar incluso con una sola célula, así que es muy posible que parte de tu ADN o de alguien que hubiese estado muy cerca de la muestra nos hubiera indicado que tenía un origen humano. Lo que me gustaría saber, solo por interés personal, es... ¿hice lo correcto con los datos existentes hasta el momento? Sí. ¿Era lo único que podía hacer en ese momento? Exactamente, creo que como hoy se hizo lo mejor que se podía mediante el uso de la tecnología más avanzada para ofrecer la mejor respuesta posible. Me siento mal, pero creo que conocer la verdad es mejor que vivir engañado, y aunque de verdad me sentí sorprendido, considero que puedo ser más feliz al conocer la verdad. La búsqueda llega a su fin con una revelación demoledora. La lámpara de Mark no tiene origen humano y no puede ayudar a resolver el misterio de la lámpara perdida de Buchenwald. Buchenwald es el lugar donde surgieron las leyendas y verdades acerca del uso de piel humana. Creo que hay muchas cosas involucradas para catalogarlo solamente como una leyenda urbana. Si lo fuera y emitiendo un juicio imparcial, considero que todo lo que se dice es verdad. Muy bien, entonces tenemos este objeto, ¿verdad? En una caja especial. He cargado esta caja por todo el mundo y de repente me entero de la verdad. Ya sé que su origen es bovino. Sin duda procede de una vaca, pero no es solo eso. Es un objeto que existe para relatarnos algo que te hace pensar, independientemente del origen que tenga. Y la gente decía, es solo otra de esas fábulas de los judíos. Están tratando de convencernos de algo. No me importa lo que diga la gente. Le debo mucho a esta lámpara.
Nunca la olvidaré, porque me enseñó mucho sobre este mundo. En 1937, Albert Rosenberg, un adolescente judío, huyó de la Alemania nazi hacia los Estados Unidos. Al final de la guerra, regresó a su lugar de nacimiento como capitán del ejército de los Estados Unidos en la División de Guerra Psicológica. Su misión era recolectar información sobre los campos de concentración y perseguir a los criminales nazis. Es uno de los pocos testigos vivos que observó las lámparas hechas con piel humana de los prisioneros de Buchenwald. Yo estaba a cargo de un selecto grupo de inteligencia y nos dijeron, su tarea es entrar a ese gran campamento en las afueras de la ciudad de Weimar, que resultó ser Buchenwald. Fue una pesadilla. Había muchos cuerpos por todo el lugar. El hedor era terrible. Eso fue algo muy triste. El general Patton ordenó a los habitantes de los pueblos cercanos que marcharan a estos campos y observaran lo que sus soldados habían encontrado. 1.200 civiles caminaron desde la ciudad de Weimar para realizar un recorrido forzado. Y de acuerdo con los observadores, los alemanes actuaron como si estuvieran celebrando algo que les beneficiaba. Había un gran grupo de personas en torno a una mesa. Lo primero que vieron los civiles alemanes al llegar al campamento fueron las lámparas. Había trozos de piel tatuada y dos cabezas reducidas. Recuerdo que había una lámpara y dije, ¿pero de qué está hecha esta lámpara? En una mesa había una lámpara hecha de piel humana. Estos y otros objetos de origen nazi fueron mostrados a los civiles. Los que observaban las cosas perversas que se habían hecho en el campamento decían, miren todo lo que hizo su gente. Fue muy dramático y allí había exprisioneros. Su reacción fue llorar sin cesar. Solo dijimos, no teníamos idea. Pero lo vemos y ahora nos enteramos qué estaba pasando. Creo que el alcalde se ahorcó después. En la noche tengo pesadillas y estas me despiertan. Pero no las recuerdo mucho. No es fácil vivir con el caos que tuve que presenciar y he visto muchas cosas que con frecuencia no consideraba reales. Después de la liberación, Al Rosenberg recopiló relatos de testigos presenciales de los prisioneros del campo. El documento conocido como Informe Buchenwald describe los horribles crímenes cometidos por los nazis y los detalles del espantoso proceso al que sometían los despojos para convertirlos en trofeos. En el informe oficial, el campo de Buchenwald fue denominado una fábrica de exterminio. Los medios utilizados: el hambre, combinada con trabajo duro, abusos, palizas y torturas. Las condiciones de hacinamiento eran increíbles y había enfermedades de todo tipo. Los cuerpos estaban apilados uno sobre otro afuera del crematorio. Estamos en la gran puerta del crematorio de Buchenwald. Cada mañana los cadáveres de la noche anterior eran apilados aquí, en el patio de este crematorio. Pero antes de ser quemados, eran llevados al departamento médico de este lugar. Los nazis tenían un lugar de experimentos médicos para disecar los cuerpos de los prisioneros. Había tres razones por las cuales los cadáveres eran traídos aquí. La primera era por los dientes de oro. La segunda era obtener órganos para la educación médica en las universidades cercanas. Y la tercera era para aprovechar la piel humana, por ejemplo, para hacer lámparas.
Muchos de los objetos de piel humana recuperados de Buchenwald fueron presentados como evidencias en los juicios de Nuremberg, pero las lámparas desaparecieron. ¿Podría ser esta una de las lámparas de piel humana perdidas de Buchenwald? Aunque la evidencia de ADN sugiere que es de origen humano, nada demuestra que procede de la Alemania nazi. Así que Mark Jacobson se dirige a P.E. Goering, un taller de metalurgia de 150 años en la ciudad de Nueva York. Este es un lugar llamado P.E. Goering. He caminado cerca de aquí muchas veces y nunca fui consciente de ello. Aquí los expertos analizarán una muestra del marco para ver si es consistente con la manera como fabricaban el acero los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esta se llama prueba destructiva y no me gusta cómo suena, pero ya veremos. Es extraño. Es hecho a mano. No es una unión muy común. Alguien la curvó y la fue sujetando a medida que la unía. No fue producida en masa, es una elaboración individual. Se puede cortar aquí y aquí. De esta manera obtendremos esta barra y también se obtiene la unión. ¿Es fácil de reemplazar o es complicado? ¿Qué quiere decir con complicado? ¿Es posible hacerlo? Tengo sentimientos encontrados acerca de este asunto. La mitad del tiempo me siento como si no me hubiera interesado. Podríamos hacerlo. ¿Qué quieren hacer con esto? ¿Cortar? Y luego nos vamos a casa. Como no hay otra manera de probar el metal, Mark debe acudir a un proceso que podría destruir la lámpara. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, se informó que las sádicas esposas de los nazis hicieron lámparas con la piel de las víctimas. Pero sin evidencia física, este relato desapareció de los titulares y de la historia. Si aparecía una verdadera lámpara hecha de piel humana, ya no haría parte del mito urbano. Esto consolidaría los recuerdos con pruebas concretas. Pero si queremos trabajar con este tipo de pruebas, hay que verificarlas. Frágil. Hoy, Mark Jacobson, un periodista de New York Magazine, cree haber encontrado la reliquia desaparecida y está en busca de pistas para descubrir la verdadera historia de las lámparas de piel humana. Soy periodista y por lo tanto escéptico. No sé nada. Solo trato de hallar la evidencia que me permita relatar una historia que tenga sentido para mí. Escéptico o no, para Mark, el relato de la lámpara es algo que lo ha acompañado desde su infancia. Nací en 1948. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial. Como judío que se crió en los Estados Unidos, recorría las calles y me encontraba con chicos italianos que eran muy rudos. Me decían, judío, te vamos a convertir en una lámpara de piel humana. Y parecía que todos entendían a qué se referían. En 1945, los prisioneros del campo de concentración de Buchenwald son liberados. A medida que los aliados avanzan, las puertas de los campos de concentración alemanes se abren. Buchenwald, campamento de los muertos vivientes. Entre todos los horrores descubiertos allí, un pequeño artículo casero capta la atención de soldados y periodistas. Una lámpara que al parecer fue hecha con piel humana. Ilse Koch, la bella esposa del comandante de Buchenwald, fue acusada de ser la sádica detrás de este crimen. Ella veía a los hombres desnudos y si le gustaba el tatuaje, el hombre era asesinado y su piel tratada. Ilse Koch solicitó una de esas lámparas para el cumpleaños de su esposo. Se cree que su romance ilícito con un doctor del campo de concentración alimentó su fetiche por la piel humana. La llamaban la ramera de Buchenwald. La lámpara es la máxima evidencia. La prueba que podría enviar a Ilse a su muerte. Pero antes de ser presentada en el juicio, la lámpara desapareció. A pesar de que una lámpara hecha de piel humana jamás se ha encontrado, la historia continúa. ¿Me oye? Sí. ¿Qué nos quiere decir? Vi de todo. Había jabón hecho de personas. Me siento emocionalmente destruida. Pero la falta de evidencia física reivindica a quienes niegan el holocausto. Las cámaras de gas no fueron usadas como arma homicida y no se hicieron lámparas de piel humana. Lo que convierte a este objeto en un problema es que no hay prueba de su existencia. Pero algunos se enteraron de ello y jamás lo olvidaron. No pudieron hacerlo. Así es como el mito se mantuvo vivo.
¿Podría una lámpara perdida del campo de Buchenwald haber aparecido 60 años después del crimen? El huracán Katrina aumentó a categoría 5. Tenía vientos de 250 kilómetros por hora. Fue una tormenta monstruosa. Ha sido evacuada la línea costera de Luisiana, Alabama y Mississippi. Cuando desperté a la mañana siguiente, todo estaba inundado, pero lo peor ya había pasado. Era terrible. El mundo estaba alterado. Fue una verdadera locura. David Dominici era un ladrón. Toda su vida fue un criminal, aunque ahora está limpio y escribe su autobiografía. Buscaba dinero para satisfacer su adicción a las drogas. Siempre hacía eso. En ese momento, a todo el mundo se le dijo que pusiera sus cosas en los bordes de la calle. Y sobre una pila de basura, observé una lámpara de aspecto interesante. Tenía pigmento animal y yo sabía que era alguna clase de piel. Aunque no era de ave ni de res, sé que se trataba de alguna clase de piel. Lo primero que pasó por mi mente fue lo que Adolfo Hitler les había hecho a los judíos. Hizo trofeos con ellos, había hecho lámparas. Recordaba eso de mis lecciones de historia. Así que imaginé que podría encontrar algún idiota que comprara ese pedazo de historia. La saqué de la basura y la llevé a casa. Decidí entonces llevarla a mi garaje, que está lleno de antigüedades y artefactos. Y entonces, un amigo mío desde hace algún tiempo vio que David estaba vendiendo esas cosas en la calle. El hombre llegó y se interesó en ella. Y le dijo, ¿de qué está hecho esto? Entonces tomé la lámpara y le dije, de piel humana, viene del Holocausto. Mi amigo no creyó en esa historia ni por un momento, pero la compró por $35 y la llevó a su casa. Skip es amigo mío. Entonces lo llamé y él me contó la historia. Me dijo, en realidad no es mi problema. Le pregunté, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué no es tu problema? Él dijo, porque te la enviaré. Y yo le dije, ¿me la enviarás? Sí, tú eres el periodista, averigua de qué se trata. Un par de días después llegó a mi puerta, así fue como la obtuve. Los sobrevivientes recuerdan varias lámparas de piel humana en Buchenwald, pero todas desaparecieron poco después de la guerra. Para determinar si esta es una de ellas, Mark primero debe averiguar si es hecha de piel humana. Así que en 2007 tomó la lámpara y la llevó al Body Technology, un famoso militares, posiblemente para las cuerdas de los paracaídas o algo por el estilo. Me preguntaba por qué todavía se mantiene unida. IG Farben. IG Farben, sé de qué se trata. Era una empresa alemana de químicos que desarrolló aplicaciones militares. Es una noticia estupenda. 40.000 prisioneros trabajaron casi hasta morir en la fábrica de IG Farben en Auschwitz. IG Farben era un conglomerado alemán con una amplia gama de industrias. También fue un importante inversionista de los campos de concentración. Y de hecho invirtieron en Bunamonowitz, que también era un campo de concentración. Este conglomerado fue muy conocido por producir otra potente sustancia química. Para nosotros el vínculo más directo fue la creación de Zyklon B, que se ideó como un insecticida y fue usado posteriormente en las cámaras de gas. Era el agente letal en instalaciones como Birkenau. Pero antes de hacerse famosa, la relación directa de IG Farben con el gigante químico estadounidense DuPont les brindó un amplio conocimiento del nylon. Pero los alemanes le dieron un nuevo uso y lo hicieron más fuerte, más resistente. Al parecer, lo suficiente para mantener una lámpara unida durante décadas. Eso es genial. Tengo en mi casa esta fibra que procede de un campo de concentración. Eso es fantástico. No podemos asegurarlo con certeza. Nunca podremos determinar si efectivamente se usó en la Segunda Guerra Mundial, pero hay una alta posibilidad de que la fibra proceda de la época de la Alemania nazi.
Es muy doloroso. Quiero decir que no estoy acostumbrado a eso, a pesar de que la he tenido durante tanto tiempo. Bien, gracias por tu gran trabajo y creo que si alguna vez pienso en un objeto como este, mejor te daré un anillo. Espero poder hablar contigo muy pronto. Claro, buena suerte. Él sabe todo acerca de esto y todo lo que conoce es una pesadilla. Es molesto haberla encontrado. Como le dije a él, trataré de demostrarlo, pero también desearía nunca haberla visto. Para mí sería magnífico que solo fuera un mito, pero parece que se trata de algo muy real. Y aquí está la prueba. ¿Podría la lámpara de Mark Jacobson ser una prueba física de un crimen nazi legendario? Los resultados de ADN sugieren que es piel humana. El metal es consistente con el tratamiento del cobre durante la Segunda Guerra Mundial. Y el nylon pudo ser fabricado en un campo de concentración. ¿Pero fue realmente hecha por Ilse Koch, la llamada ramera de Buchenwald? Ella y su esposo, el comandante Koch, crearon un lugar donde el sadismo se vio impulsado de manera ilimitada. La crueldad permitió que el sadismo se expresara plenamente. Aquí tenías la oportunidad de hacerlo. Era tu decisión. Una tentación enorme para un sádico. Después de la liberación, Ilse tuvo que enfrentarse a la justicia estadounidense. Y la prensa difundió la historia de una lasciva mujer nazi que hacía lámparas con la piel de las víctimas. Su reputación en el Holocausto fue como la ramera de Buchenwald. Fue algo exclusivo y honestamente es un título bien merecido. En los medios de comunicación, Ilse Koch encarnó la maldad de los nazis y el público exigió que se hiciera justicia. Fue la única mujer en ser juzgada en Dachau. Cuando los estadounidenses llegaron, proclamaron que el mundo conozca todo el infierno desatado aquí. Tenemos que llevar a esta gente a juicio. El juicio comenzó con el testimonio condenatorio de la fascinación sádica de Ilse por la piel humana tatuada. 3 presos testificaron cómo Ilse tenía una lámpara hecha de piel humana. La evidencia en su contra parecía irrefutable, pero la defensa exigió ver la lámpara. La acusación en su contra perdió peso y la evidencia desapareció. El tribunal encontró culpable a Ilse, pero una sentencia de por vida se redujo a solo 4 años. Más tarde fue sentenciada a muerte por atrocidades públicas. Ilse Koch fue juzgada y condenada. El general Lucius Clay aseguró que no había pruebas suficientes. No sé si él estaba convencido. Si la lámpara hubiera sido presentada, ¿cuál habría sido su reacción? Pero como desapareció, entonces él aseguró que no había pruebas suficientes. ¿Podría la lámpara de Mark ser la pieza clave de evidencia que pudo servir para condenar a Ilse a muerte? Los informes forenses sobre la lámpara respaldan que pertenece a la Alemania nazi. Pero para salir de dudas, Mark debe volver a la escena del crimen. El campo de concentración de Buchenwald. Aquí, el director del museo evaluará los nuevos informes forenses. No sé. Yo estaba muy ansioso de venir aquí. Si efectivamente había sido hecha de una víctima de los campos de concentración, ¿habría querido venir? Estoy aquí para reunirme con Volker Knihe, el director del museo. Hola, profesor. Este es el objeto. Ahora que puede observarlo, ¿qué opina? El juicio de los historiadores. Nuestro laboratorio de ADN en Lorton, Virginia. Para mí es difícil saber qué es verdad. Por eso hicimos una prueba de ADN. Después del 9/11, este laboratorio fue elegido para identificar a las víctimas y partes de los cuerpos de las Torres Gemelas. Si queda algo de ADN humano, estos científicos hallarán el rastro.
Mark describió cómo lucía la lámpara. Pero yo quería separar mi mente de lo que él llamó el lado social para enfocarme en el aspecto científico. Definir, ¿esto es humano? Para ellos, el mayor reto fue separar el ADN de personas que habían tocado la lámpara durante tantos años como Mark, del ADN propio de la lámpara. Blanqueamos el material de la pantalla para eliminar cualquier ADN extraño que pudiera haber entrado en contacto con el material. Estamos seguros de que el ADN que observamos pertenece al material de la lámpara y no proviene de personas que la hubieran tocado. Me imaginé que sería el final. Dirían que es piel de cabra o algo por el estilo. Pero estos resultados no serían el final. Nuestro análisis final indicó que estaba hecha de piel humana. Cuando el sujeto me dijo que era real, fue algo impactante. Eso me impresionó profundamente. Pensar que alguien le podía hacer esto a otro ser humano era increíble. Aunque Body Technology determinó que la lámpara era posiblemente de origen humano, eso no prueba que la víctima fuera judía o que tuviese relación alguna con el Holocausto. Último llamado para abordar hacia Manhattan. Cuando me entregaron los resultados de las pruebas de ADN y me dijeron que era de origen humano, para mí eso fue muy importante. En los años transcurridos desde la primera prueba de ADN, la ciencia genética ha avanzado de manera exponencial. La secuencia de ADN desde el año 2006 ha pasado de ser un pequeño avión de papel a ser un cohete Saturno 5 que nos puede llevar a la Luna. Ahora se puede secuenciar el genoma humano en cuestión de días, algo que antes costaba 5 o 10 mil millones de dólares y requería 15 años de trabajo. Mark se dirige al laboratorio de genética de la Universidad de Nueva York, donde espera que los avances científicos en ADN le permitan ir más profundo, para revelar si la etnia de la víctima corresponde con el típico perfil europeo o judío de un prisionero de Buchenwald. Hola Todd, ¿cómo estás? Es un placer. Entonces, ¿qué quieres hacer? Necesitaremos una muestra de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. ¿Qué tan grande es? Tenemos mucho material, eso funcionará. Necesitamos muy poco. Lo primero que debemos hacer es obtener una muestra del interior de tu mejilla para determinar tu ADN y descartarlo. Lo que tienes que hacer es frotar fuertemente tu mejilla unas 30 o 40 veces. Muy bien, así es. Después vamos a tomar la muestra y la enviaremos al laboratorio para que analicen tu ADN. ¿Podría determinar lo que comió mi bisabuelo en un día determinado? No, solo nos dirá acerca de tu ascendencia. Podríamos hallar rastros de vínculos que jamás imaginarías. Creo que cuando se revele todo esto, mis ancestros van a decir, déjanos en paz. Ya lo veremos. No sé qué esperar. ¿Estás familiarizado con el trasfondo social de este asunto? Sí. Y de este objeto en particular. Lo interesante para mí es ese trasfondo. He oído hablar de eso durante años y asumí que los museos estaban llenos de pruebas y cosas por el estilo. No sé qué pensar. No puedo emitir juicios, pero insisto que el contexto de esto es impactante. Tiene un gran alcance. Podríamos estar tratando con la piel de un ser humano que fue torturado y asesinado por los nazis. Es muy duro. Y no sé si es cierto. No tengo idea. Pero me preocupan los sueños que pueda tener esta noche. Todd retira 2 pequeñas muestras y las envía a 2 laboratorios de ADN de renombre mundial, donde serán sometidos a pruebas con la tecnología más avanzada. Envía la primera muestra al laboratorio de ADN Paleo en Thunder Bay, Canadá, expertos en la extracción de muestras de ADN antiguas de materiales degradados. La segunda muestra es enviada a los laboratorios Mason en Nueva York, que pueden aplicar la siguiente generación en secuenciación de ADN. La lámpara ha sobrevivido a las inundaciones del huracán Katrina y puede remontarse a la Segunda Guerra Mundial.
Extraer el ADN suficiente para revelar la identidad de la víctima puede resultar imposible. Siempre que se buscan evidencias científicas, se compara con el registro histórico y con el registro de los sobrevivientes. Es creíble, tiene sentido. Esto es lo que sabemos y esto lo que no. Es bastante polémico porque debemos enfrentar testigos presenciales 50 años después de los hechos. El 11 de abril de 1945, el día que fue cerrado Buchenwald, los soldados estadounidenses descubrieron lo impensable. Las tropas estadounidenses llegaron a los campamentos. Eran hombres endurecidos por la batalla. Pero después de entrar a los campos de concentración, vieron algo que jamás habían presenciado. Investigadores del ejército estadounidense interrogaron a los soldados aliados sobre sus experiencias en estos campos de muertos vivientes. ¿De acuerdo? Es un placer hacer negocios con usted. Igualmente. Le devolveremos esta parte cuando sea posible. Excelente, gracias. Es un poco extraño ver a alguien cortando esa lámpara. Me parece que es un hombre cuidadoso. Pienso que es competente. Después, Mark envía la muestra del marco a los laboratorios Struers en Cleveland, Ohio, un líder mundial en pruebas de metales. El doctor George Van der Voort examinará la muestra a un nivel microscópico. Específicamente se examinará la técnica y trataremos de poner en contexto qué tipo de soldadura fue aplicada. Vamos a cortar la muestra para examinar la microestructura de la soldadura. Aquí está la superficie que observaremos con el microscopio. Se puede hacer una ampliación y mostrar el cable. Se aprecia cobre en el límite de la unión, que es esta parte amarilla. Aquí hay cobre. También en esta zona. El observar tanto cobre sugiere que no es un metal moderno. Esto definitivamente es el acero que se usaba en la primera mitad del siglo XX. La época exacta no se conoce. Parecía más convencido que yo. Él estaba seguro de que corresponde a la época de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Hasta ahora, la evidencia forense apoya la historia de la lámpara. Lo interesante es por qué se ha mantenido unido todos estos años. Así que estoy tratando de averiguar qué tipo de hilo mantiene unidas todas las partes y cuál es su composición. Para obtener más información acerca de este hilo, Mark se dirige al laboratorio forense Microtrace en Chicago, que es conocido por ayudar al FBI a rastrear al llamado asesino en serie de Green River. Hola Chris, soy Mark. Mucho gusto. Encantado. Si es sintético, se puede saber la fecha. Si es de 1985, no hará parte de la historia. Vamos a ver qué pueden averiguar. Lo que haremos es sacar muestras de hilo, cantidades tan pequeñas que no harán ninguna diferencia. Aprovechamos la velocidad de la luz al atravesar la muestra para identificar el tipo de material. Chris examina la forma del hilo bajo un microscopio para determinar qué tipo de fibra fue usada en las costuras. ¿Podemos decir qué tipo de fibra usaron? Parece una fibra de nylon, pero lo confirmaremos con luz infrarroja. Si es una fibra moderna, toda la historia se derrumbaría. El nylon puro tiene un acabado brillante. Se agregan químicos para hacer que la fibra se vea más satinada. ¿Tiene alguna idea de cuándo fue fabricada? Esta información se encuentra disponible. Solo debo investigar para asegurarme que las fechas halladas son correctas. ¿Es una fibra sintética antigua? Podría ser, eso concuerda. ¿Pero era disponible el nylon sintético en la Alemania nazi? Para esa respuesta, Mark tendrá que esperar. Lo interesante del nylon es que corresponde a la época. Pero más que determinar en qué año fue fabricado, nos indica su procedencia.
De nuevo, en el laboratorio de ADN Mason de la ciudad de Nueva York, el genetista Chris Mason analiza la nueva muestra de la lámpara y busca el origen étnico de la víctima. En primer lugar, debe confirmar que la muestra es humana, como se informó en 2007. Lo primero que hicimos fue una prueba de ADN mitocondrial, una prueba de secuencia de primera generación. Examinamos la muestra y quedamos asombrados. No lo creo. ¿Qué piensas de esto? Tenemos muestras de res y de cerdo para hacer la comparación. Definitivamente parece humano. Los resultados iniciales del genetista Chris Mason confirman que la lámpara fue hecha con piel humana. Pero también sabe que varios resultados de ADN han cambiado a la luz de los avances científicos. Estaba seguro de que habíamos amplificado algo que era humano, pero no dejaba de pensar en cómo asegurarnos completamente de que así era. No podía estar contaminado, no era de alguien del laboratorio, no pudo ser alguien que tocó la lámpara. No estoy seguro de si está contaminada, no puedo asegurar de qué se trata. Podemos realizar otra prueba de secuenciación, incluso una más avanzada. Antes de reportar los resultados a Mark, Chris debe eliminar la posibilidad de que hayan sido causados por contaminación humana. Hay una manera de obtener suficiente información genética a partir de una muestra para hacer lo que se llama secuenciación de próxima generación. La siguiente generación es disponible desde hace 4 o 5 años y permite mirar millones de moléculas simultáneamente. Se tiene la prueba definitiva de que en verdad es humano. De regreso en Brooklyn, Mark recibe una noticia interesante sobre la fibra que se usó para coser la lámpara de los laboratorios de Chicago. Hola Chris, habla Mark Jacobson. Hola, ¿cómo estás? Entiendo que tienes algunos resultados. Así es, analizamos las fibras que se usaron en las costuras de la lámpara. Es impresionante que pudieras hacerlo con tanta rapidez. Estas fibras tienen una resistencia muy elevada. ¿Es inusual? Es algo que no se observa en el nylon actual. ¿En qué se usaban esas fibras durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en aplicaciones... Su esposo, el comandante Koch, crearon un lugar donde el sadismo se había impulsado de manera ilimitada. La crueldad permitió que el sadismo se expresara plenamente. Aquí tenías la oportunidad de hacerlo. Era tu decisión. Una tentación enorme para un sádico. Después de la liberación, Ilse tuvo que enfrentarse a la justicia estadounidense. Y la prensa difundió la historia de una lasciva mujer nazi que hacía lámparas con la piel de las víctimas. Su reputación en el Holocausto fue como la ramera de Buchenwald. Fue algo exclusivo y honestamente es un título bien merecido. En los medios de comunicación, Ilse Koch encarnó la maldad de los nazis y el público exigió que se hiciera justicia. Fue la única mujer en ser juzgada en Dachau. Cuando los estadounidenses llegaron, proclamaron que el mundo conozca todo el infierno desatado aquí. Tenemos que llevar a esta gente a juicio. El juicio comenzó con el testimonio condenatorio de la fascinación sádica de Ilse por la piel humana tatuada. 3 presos testificaron cómo Ilse tenía una lámpara hecha de piel humana. La evidencia en su contra parecía irrefutable, pero la defensa exigió ver la lámpara. La acusación en su contra perdió peso y la evidencia desapareció. El tribunal encontró culpable a Ilse, pero una sentencia de por vida se redujo a solo 4 años. Más tarde fue sentenciada a muerte por atrocidades públicas. Ilse Koch fue juzgada y condenada. El general Lucius Clay aseguró que no había pruebas suficientes. No sé si él estaba convencido. Si la lámpara hubiera sido presentada, ¿cuál habría sido su reacción? Pero como desapareció, entonces él aseguró que no había pruebas suficientes. ¿Podría la lámpara de Mark ser la pieza clave de evidencia que pudo servir para condenar a Ilse a muerte? Los informes forenses sobre la lámpara respaldan que pertenece a la Alemania nazi. Pero para salir de dudas, Mark debe volver a la escena del crimen, el campo de concentración de Buchenwald.
Aquí, el director del museo evaluará los nuevos informes forenses. No sé. Yo estaba muy ansioso de venir aquí. Si efectivamente había sido hecha de una víctima de los campos de concentración, ¿habría querido venir? Estoy aquí para reunirme con Volker Knihe, el director del museo. Hola, profesor. Este es el objeto. Ahora que puede observarlo, ¿qué opina? El juicio de los historiadores no puede basarse en impresiones. Lo que sí podemos asegurar es que esta lámpara no le fue regalada al señor Koch en esa época. Nunca me imaginé eso. Sabemos de una lámpara hecha de piel humana. Tenemos pruebas de que usaron piel humana tatuada. La empleaban para fabricar recordatorios. Y según se cree, él mismo y su esposa, así como los amigos de la SS, consideraban que era una buena broma. ¿Una broma? También fue un símbolo de su poder. Aquí es donde guardamos las pruebas de los crímenes. ¿Qué provocaría que alguien fabricara lámparas de piel humana? ¿Es la idea de que se puede hacer igual que como se experimenta con los animales? Tiene mucho que ver con la idea nazi acerca de que los seres humanos no son iguales, que ciertas personas como los judíos son inferiores y se basaban en razones biológicas. Lo que dicen acerca de los judíos, y básicamente de quienes no son alemanes, es que no merecen vivir. Por eso hicieron lámparas con ellos, solo por ser judíos. Debemos tomar en serio la pregunta, ¿es esta una nueva prueba de los delitos cometidos en lugares como Buchenwald? Ahora estamos en la llamada torre de la puerta de entrada que se convirtió en símbolo de Buchenwald. Se puede tener una buena sensación, porque ahora hace mucho frío, hay mucha niebla, es el clima típico de esta región. Cuando miras la niebla, se nota la dificultad de ver más allá, como en el pasado de la historia. ¿Qué podemos saber y qué no? Es una metáfora interesante, porque siempre tenemos que tratar de disipar la niebla y tener una mejor visión de lo que realmente sucedió aquí. Sí. Es un hombre muy elocuente y creo que tiene diferentes formas de pensar sobre esto, distinto a los historiadores. A todo esto se suma que es un objeto real, muy importante, debido a la realidad histórica que representa. Poco después de volver de Buchenwald, Mark recibe una llamada del laboratorio canadiense de ADN, especialistas en extraer ADN antiguo. Si alguien puede descubrir el origen étnico de la víctima, son ellos. Hola, ¿puedes verme? Te veo bien. ¿Tú me puedes ver? Sí, perfectamente. Genial. Pero lo que está a punto de decirle a Mark... ADN que se hallaba en la superficie. Bueno. No sé qué decir. Es un hallazgo muy interesante. ¿Estás convencido de su procedencia? Sí, estoy completamente seguro. Mediante el uso de métodos de extracción de ADN que no fueron usados durante el examen inicial a la lámpara, el laboratorio canadiense cuestionó la afirmación inicial de que tenía origen humano. Realmente no sé qué hacer con eso. Nunca imaginé que esto pudiera suceder. Pero parece extraño, teniendo en cuenta las demás pruebas que realizamos. Un hombre me... Había un gran grupo de personas en torno a una mesa. Lo primero que vieron los civiles alemanes al llegar al campamento fueron las lámparas. Había trozos de piel tatuada y dos cabezas reducidas.
Recuerdo que había una lámpara y dije, ¿pero de qué está hecha esta lámpara? En una mesa había una lámpara hecha de piel humana. Estos y otros objetos de origen nazi fueron mostrados a los civiles. Los que observaban las cosas perversas que se habían hecho en el campamento decían, miren todo lo que hizo su gente. Fue muy dramático y allí había exprisioneros. Su reacción fue llorar sin cesar. Solo dijimos, no teníamos idea. Pero lo vemos y ahora nos enteramos qué estaba pasando. Creo que el alcalde se ahorcó después. En la noche tengo pesadillas y estas me despiertan. Pero no las recuerdo mucho. No es fácil vivir con el caos que tuve que presenciar y he visto muchas cosas que con frecuencia no consideraba reales. Después de la liberación, Al Rosenberg recopiló relatos de testigos presenciales de los prisioneros del campo. El documento conocido como Informe Buchenwald describe los horribles crímenes cometidos por los nazis y los detalles del espantoso proceso al que sometían los despojos para convertirlos en trofeos. En el informe oficial, el campo de Buchenwald fue denominado una fábrica de exterminio. Los medios utilizados: el hambre, combinada con trabajo duro, abusos, palizas y torturas. Las condiciones de hacinamiento eran increíbles y había enfermedades de todo tipo. Los cuerpos estaban apilados uno sobre otro afuera del crematorio. Estamos en la gran puerta del crematorio de Buchenwald. Cada mañana los cadáveres de la noche anterior eran apilados aquí, en el patio de este crematorio. Pero antes de ser quemados, eran llevados al departamento médico de este lugar. Los nazis tenían un lugar de experimentos médicos para disecar los cuerpos de los prisioneros. Había 3 razones por las cuales los cadáveres eran traídos aquí. La primera era por los dientes de oro. La segunda era obtener órganos para la educación médica en las universidades cercanas. Y la tercera era para aprovechar la piel humana, por ejemplo, para hacer lámparas. Muchos de los objetos de piel humana recuperados de Buchenwald fueron presentados como evidencias en los juicios de Nuremberg, pero las lámparas desaparecieron. ¿Podría ser esta una de las lámparas de piel humana perdidas de Buchenwald? Aunque la evidencia de ADN sugiere que es de origen humano, nada demuestra que procede de la Alemania nazi. Así que Mark Jacobson se dirige a P.E. Goering, un taller de metalurgia de 150 años en la ciudad de Nueva York. Este es un lugar llamado P.E. Goering. He caminado cerca de aquí muchas veces y nunca fui consciente de ello. Aquí los expertos analizarán una muestra del marco para ver si es consistente con la manera como fabricaban el acero los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esta se llama prueba destructiva y no me gusta cómo suena, pero ya veremos. Es extraño. Es hecho a mano. No es una unión muy común. Alguien la curvó y la fue sujetando a medida que la unía. No fue producida en masa, es una elaboración individual. Se puede cortar aquí y aquí. De esta manera obtendremos esta barra y también se obtiene la unión. ¿Es fácil de reemplazar o es complicado? ¿Qué quiere decir con complicado? ¿Es posible hacerlo? Tengo sentimientos encontrados acerca de este asunto. La mitad del tiempo me siento como si no me hubiera interesado. Podríamos hacerlo. ¿Qué quieren hacer con esto? ¿Cortar? Y luego nos vamos a casa. Como no hay otra manera de probar el metal, Mark debe acudir a un proceso que podría destruir la lámpara. ¿De acuerdo? Es un placer hacer negocios con usted. Igualmente. Le devolveremos esta parte cuando sea posible. Excelente, gracias.
Es un poco extraño ver a alguien cortando esa lámpara. Me parece que es un hombre cuidadoso. Pienso que es competente. Después, Mark envía la muestra del marco a los laboratorios Struers en Cleveland, Ohio, un líder mundial en pruebas de metales. El doctor George Vandervoort examinará la muestra a un nivel microscópico. Específicamente se examinará la técnica y trataremos de poner en contexto qué tipo de soldadura fue aplicada. Vamos a cortar la muestra para examinar la microestructura de la soldadura. Aquí está la superficie que observaremos con el microscopio. Se puede hacer una ampliación y mostrar el cable. Se aprecia cobre en el límite de la unión, que es esta parte amarilla. Aquí hay cobre. También en esta zona. El observar tanto cobre sugiere que no es un metal moderno. Esto definitivamente es el acero que se usaba en la primera mitad del siglo XX. La época exacta no se conoce. Parecía más convencido que yo. Él estaba seguro de que corresponde a la época de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Hasta ahora, la evidencia forense apoya la historia de la lámpara. Lo interesante es por qué se ha mantenido unido todos estos años. Así que estoy tratando de averiguar qué tipo de hilo mantiene unidas todas las partes y cuál es su composición. Para obtener más información acerca de este hilo, Mark se dirige al laboratorio forense Microtrace en Chicago, que es conocido por ayudar al FBI a rastrear al llamado asesino en serie de... Justo después de la Segunda Guerra Mundial, se informó que las sádicas esposas de los nazis hicieron lámparas con la piel de las víctimas. Pero sin evidencia física, este relato desapareció de los titulares y de la historia. Si aparecía una verdadera lámpara hecha de piel humana, ya no haría parte del mito urbano. Esto consolidaría los recuerdos con pruebas concretas. Pero si queremos trabajar con este tipo de pruebas, hay que verificarlas. Frágil. Hoy, Mark Jacobson, un periodista de New York Magazine, cree haber encontrado la reliquia desaparecida y está en busca de pistas para descubrir la verdadera historia de las lámparas de piel humana. Soy periodista y por lo tanto escéptico. No sé nada. Solo trato de hallar la evidencia que me permita relatar una historia que tenga sentido para mí. Escéptico o no, para Mark, el relato de la lámpara es algo que lo ha acompañado desde su infancia. Nací en 1948. Mi padre luchó en la Segunda Guerra Mundial. Como judío que se crió en los Estados Unidos, recorría las calles y me encontraba con chicos italianos que eran muy rudos. Me decían, judío, te vamos a convertir en una lámpara de piel humana. Y parecía que todos entendían a qué se referían. En 1945, los prisioneros del campo de concentración de Buchenwald son liberados. A medida que los aliados avanzan, las puertas de los campos de concentración alemanes se abren. Buchenwald, campamento de los muertos vivientes. Entre todos los horrores descubiertos allí, un pequeño artículo casero capta la atención de soldados y periodistas. Una lámpara que al parecer fue hecha con piel humana. Ilse Koch, la bella esposa del comandante de Buchenwald, fue acusada de ser la sádica detrás de este crimen. Ella veía a los hombres desnudos y si le gustaba el tatuaje, el hombre era asesinado y su piel tratada. Ilse Koch solicitó una de esas lámparas para el cumpleaños de su esposo. Se cree que su romance ilícito con un doctor del campo de concentración alimentó su fetiche por la piel humana. La llamaban la ramera de Buchenwald. La lámpara es la máxima evidencia. La prueba que podría enviar a Ilse a su muerte. Pero antes de ser presentada en el juicio, la lámpara desapareció. A pesar de que una lámpara hecha de piel humana jamás se ha encontrado, la historia continúa. ¿Me oye? Sí. ¿Qué nos quiere decir? Vi de todo. Había jabón hecho de personas. Me siento emocionalmente destruida. Pero la falta de evidencia física reivindica a quienes niegan el holocausto. Las cámaras de gas no fueron usadas como arma homicida y no se hicieron lámparas de piel humana.
Lo que convierte a este objeto en un problema es que no hay prueba de su existencia. Pero algunos se enteraron de ello y jamás lo olvidaron. No pudieron hacerlo. Así es como el mito se mantuvo vivo. ¿Podría una lámpara perdida del campo de Buchenwald haber aparecido 60 años después del crimen? El huracán Katrina aumentó a categoría 5. Tenía vientos de 250 kilómetros por hora. Fue una tormenta monstruosa. Ha sido evacuada la línea costera de Luisiana, Alabama y Mississippi. Cuando desperté a la mañana siguiente, todo estaba inundado, pero lo peor ya había pasado. Era terrible. El mundo estaba alterado. Fue una verdadera locura. David Dominici era un ladrón. Toda su vida fue un criminal, aunque ahora está limpio y escribe su autobiografía. Buscaba dinero para satisfacer su adicción a las drogas. Siempre hacía eso. En ese momento, a todo el mundo se le dijo que pusiera sus cosas en los bordes de la calle. Y sobre una pila de basura, observé una lámpara de aspecto interesante. Tenía pigmento animal y yo sabía que era alguna clase de piel. Aunque no era de ave ni de res, sé que se trataba de alguna clase de piel. Lo primero que pasó por mi mente fue lo que Adolfo Hitler les había hecho a los judíos. Hizo trofeos con ellos, había hecho lámparas. Recordaba eso de mis lecciones de historia. Así que imaginé que podría encontrar algún idiota que comprara ese pedazo de historia. La saqué de la basura y la llevé a casa. Decidí entonces llevarla a mi garaje, que está lleno de antigüedades y artefactos. Y entonces, un amigo mío desde hace algún tiempo vio que David estaba vendiendo esas cosas en la calle. El hombre llegó y se interesó en ella. Y le dijo, ¿de qué está hecho esto? Entonces tomé la lámpara y le dije, de piel humana, viene del Holocausto. Mi amigo no creyó en esa historia ni por un momento, pero la compró por $35 y la llevó a su casa. Skip es amigo mío. Entonces lo llamé y él me contó la historia. Me dijo, en realidad no es mi problema. Le pregunté, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué no es tu problema? Él dijo, porque te la enviaré. Y yo le dije, ¿me la enviarás? Sí, tú eres el periodista, averigua de qué se trata. Un par de días después llegó a mi puerta, así fue como la obtuve. Los sobrevivientes recuerdan varias lámparas de piel humana en Buchenwald, pero todas desaparecieron poco después de la guerra. Para determinar si esta es una de ellas, Mark primero debe averiguar si es hecha de piel humana. Así que en 2007 tomó la lámpara y la llevó al Body Technology, un famoso laboratorio de ADN en Lorton, Virginia. Para mí es difícil saber qué es verdad, por eso hicimos una prueba de ADN. Después del 9/11, este laboratorio fue elegido para identificar a las víctimas y partes de los cuerpos de las Torres Gemelas. Si queda algo de ADN humano, estos científicos hallarán el rastro. Mark describió cómo lucía la lámpara, pero yo quería separar mi mente de lo que él llamó el lado social para enfocarme en el aspecto científico. Definir, ¿esto es humano? Para ellos, el mayor reto fue separar el ADN de personas que habían tocado la lámpara durante tantos años como Mark, del ADN propio de la lámpara de Green River. Hola Chris, soy Mark. Mucho gusto. Encantado. Si es sintético, se puede saber la fecha. Si es de 1985, no hará parte de la historia. Vamos a ver qué pueden averiguar. Lo que haremos es sacar muestras de hilo, cantidades tan pequeñas que no harán ninguna diferencia. Aprovechamos la velocidad de la luz al atravesar la muestra para identificar el tipo de material. Chris examina la forma del hilo bajo un microscopio para determinar qué tipo de fibra fue usada en las costuras. ¿Podemos decir qué tipo de fibra usaron? Parece una fibra de nylon, pero lo confirmaremos con luz infrarroja.
Si es una fibra moderna, toda la historia se derrumbaría. El nylon puro tiene un acabado brillante. Se agregan químicos para hacer que la fibra se vea más satinada. ¿Tiene alguna idea de cuándo fue fabricada? Esta información se encuentra disponible. Solo debo investigar para asegurarme que las fechas halladas son correctas. ¿Es una fibra sintética antigua? Podría ser, eso concuerda. ¿Pero era disponible el nylon sintético en la Alemania nazi? Para esa respuesta, Mark tendrá que esperar. Lo interesante del nylon es que corresponde a la época. Pero más que determinar en qué año fue fabricado, nos indica su procedencia. De nuevo, en el laboratorio de ADN Mason de la ciudad de Nueva York, el genetista Chris Mason analiza la nueva muestra de la lámpara y busca el origen étnico de la víctima. En primer lugar, debe confirmar que la muestra es humana, como se informó en 2007. Lo primero que hicimos fue una prueba de ADN mitocondrial, una prueba de secuencia de primera generación. Examinamos la muestra y quedamos asombrados. No lo creo. ¿Qué piensas de esto? Tenemos muestras de res y de cerdo para hacer la comparación. Definitivamente parece humano. Los resultados iniciales del genetista Chris Mason confirman que la lámpara fue hecha con piel humana. Pero también sabe que varios resultados de ADN han cambiado a la luz de los avances científicos. Estaba seguro de que habíamos amplificado algo que era humano, pero no dejaba de pensar en cómo asegurarnos completamente de que así era. No podía estar contaminado, no era de alguien del laboratorio, no pudo ser alguien que tocó la lámpara. No estoy seguro de si está contaminada, no puedo asegurar de qué se trata. Podemos realizar otra prueba de secuenciación, incluso una más avanzada. Antes de reportar los resultados a Mark, Chris debe eliminar la posibilidad de que hayan sido causados por contaminación humana. Hay una manera de obtener suficiente información genética a partir de una muestra para hacer lo que se llama secuenciación de próxima generación. La siguiente generación es disponible desde hace 4 o 5 años y permite mirar millones de moléculas simultáneamente. Se tiene la prueba definitiva de que en verdad es humano. De regreso en Brooklyn, Mark recibe una noticia interesante sobre la fibra que se usó para coser la lámpara de los laboratorios de Chicago. Hola Chris, habla Mark Jacobson. Hola, ¿cómo estás? Entiendo que tienes algunos resultados. Así es, analizamos las fibras que se usaron en las costuras de la lámpara. Es impresionante que pudieras hacerlo con tanta rapidez. Estas fibras tienen una resistencia muy elevada. ¿Es inusual? Es algo que no se observa en el nylon actual. ¿En qué se usaban esas fibras durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, en aplicaciones militares, posiblemente para las cuerdas de los paracaídas o algo por el estilo. Me preguntaba por qué todavía se mantiene unida. IG Farben. IG Farben, sé de qué se trata. Era una empresa alemana de químicos que desarrolló aplicaciones militares. Es una noticia estupenda. 40.000 prisioneros trabajaron casi hasta morir en la fábrica de IG Farben en Auschwitz. IG Farben era un conglomerado alemán con una amplia gama de industrias. También fue un importante inversionista de los campos de concentración. Y de hecho invirtieron en Bunamonowitz, que también era un campo de concentración. Este conglomerado fue muy conocido por producir otra potente sustancia química. Para nosotros el vínculo más directo fue la creación de Zyklon B, que se ideó como un insecticida y fue usado posteriormente en las cámaras de gas. Era el agente letal en instalaciones como Birkenau. Pero antes de hacerse famosa, la relación directa de IG Farben con el gigante químico estadounidense DuPont les brindó un amplio conocimiento del nylon. Pero los alemanes le dieron un nuevo uso y lo hicieron más fuerte, más resistente. Al parecer, lo suficiente para mantener una lámpara unida durante décadas. Eso es genial. Tengo en mi casa esta fibra que procede de un campo de concentración. Eso es fantástico.
No podemos asegurarlo con certeza. Nunca podremos determinar si efectivamente se usó en la Segunda Guerra Mundial, pero hay una alta posibilidad de que la fibra proceda de la época de la Alemania nazi. Es muy doloroso. Quiero decir que no estoy acostumbrado a eso, a pesar de que la he tenido durante tanto tiempo. Bien, gracias por tu gran trabajo y creo que si alguna vez pienso en un objeto como este, mejor te daré un anillo. Espero poder hablar contigo muy pronto. Claro, buena suerte. Él sabe todo acerca de esto y todo lo que conoce es una pesadilla. Es molesto haberla encontrado. Como le dije a él, trataré de demostrarlo, pero también desearía nunca haberla visto. Para mí sería magnífico que solo fuera un mito, pero parece que se trata de algo muy real. Y aquí está la prueba. ¿Podría la lámpara de Mark Jacobson ser una prueba física de un crimen nazi legendario? Los resultados de ADN sugieren que es piel humana. El metal es consistente con el tratamiento del cobre durante la Segunda Guerra Mundial. Y el nylon pudo ser fabricado en un campo de concentración. ¿Pero fue realmente hecha por Ilse Koch, la llamada ramera de Buchenwald? Ella hizo... Blanqueamos el material de la pantalla para eliminar cualquier ADN extraño que pudiera haber entrado en contacto con el material. Estamos seguros de que el ADN que observamos pertenece al material de la lámpara y no proviene de personas que la hubieran tocado. Me imaginé que sería el final. Dirían que es piel de cabra o algo por el estilo. Pero estos resultados no serían el final. Nuestro análisis final indicó que estaba hecha de piel humana. Cuando el sujeto me dijo que era real, fue algo impactante. Eso me impresionó profundamente. Pensar que alguien le podía hacer esto a otro ser humano era increíble. Aunque Body Technology determinó que la lámpara era posiblemente de origen humano, eso no prueba que la víctima fuera judía o que tuviese relación alguna con el Holocausto. Último llamado para abordar hacia Manhattan. Cuando me entregaron los resultados de las pruebas de ADN y me dijeron que era de origen humano, para mí eso fue muy importante. En los años transcurridos desde la primera prueba de ADN, la ciencia genética ha avanzado de manera exponencial. La secuencia de ADN desde el año 2006 ha pasado de ser un pequeño avión de papel a ser un cohete Saturno V que nos puede llevar a la Luna. Ahora se puede secuenciar el genoma humano en cuestión de días, algo que antes costaba 5 o 10 mil millones de dólares y requería 15 años de trabajo. Mark se dirige al laboratorio de genética de la Universidad de Nueva York, donde espera que los avances científicos en ADN le permitan ir más profundo, para revelar si la etnia de la víctima corresponde con el típico perfil europeo o judío de un prisionero de Buchenwald. Hola Todd, ¿cómo estás? Es un placer. Entonces, ¿qué quieres hacer? Necesitaremos una muestra de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. ¿Qué tan grande es? Tenemos mucho material, eso funcionará. Necesitamos muy poco. Lo primero que debemos hacer es obtener una muestra del interior de tu mejilla para determinar tu ADN y descartarlo. Lo que tienes que hacer es frotar fuertemente tu mejilla unas 30 o 40 veces. Muy bien, así es. Después vamos a tomar la muestra y la enviaremos al laboratorio para que analicen tu ADN. ¿Podría determinar lo que comió mi bisabuelo en un día determinado? No, solo nos dirá acerca de tu ascendencia. Podríamos hallar rastros de vínculos que jamás imaginarías. Creo que cuando se revele todo esto, mis ancestros van a decir, déjanos en paz. Ya lo veremos. No sé qué esperar. ¿Estás familiarizado con el trasfondo social de este asunto? Sí. Y de este objeto en particular. Lo interesante para mí es ese trasfondo. He oído hablar de eso durante años y asumí que los museos estaban llenos de pruebas y cosas por el estilo. No sé qué pensar.
No puedo emitir juicios, pero insisto que el contexto de esto es impactante. Tiene un gran alcance. Podríamos estar tratando con la piel de un ser humano que fue torturado y asesinado por los nazis. Es muy duro. Y no sé si es cierto, no tengo idea. Pero me preocupan los sueños que pueda tener esta noche. Todd retira 2 pequeñas muestras y las envía a 2 laboratorios de ADN de renombre mundial, donde serán sometidos a pruebas con la tecnología más avanzada. Envía la primera muestra al laboratorio de ADN Paleo en Thunder Bay, Canadá, expertos en la extracción de muestras de ADN antiguas de materiales degradados. La segunda muestra es enviada a los laboratorios Mason en Nueva York, que pueden aplicar la siguiente generación en secuenciación de ADN. La lámpara ha sobrevivido a las inundaciones del huracán Katrina y puede remontarse a la Segunda Guerra Mundial. Extraer el ADN suficiente para revelar la identidad de la víctima puede resultar imposible. Siempre que se buscan evidencias científicas, se compara con el registro histórico y con el registro de los sobrevivientes. Es creíble, tiene sentido. Esto es lo que sabemos y esto lo que no. Es bastante polémico porque debemos enfrentar testigos presenciales 50 años después de los hechos. El 11 de abril de 1945, el día que fue cerrado Buchenwald, los soldados estadounidenses descubrieron lo impensable. Las tropas estadounidenses llegaron a los campamentos. Eran hombres endurecidos por la batalla. Pero después de entrar a los campos de concentración, vieron algo que jamás habían presenciado. Investigadores del ejército estadounidense interrogaron a los soldados aliados sobre sus experiencias en estos campos de muertos vivientes. En 1937, Albert Rosenberg, un adolescente judío, huyó de la Alemania nazi hacia los Estados Unidos. Al final de la guerra, regresó a su lugar de nacimiento como capitán del ejército de los Estados Unidos en la División de Guerra Psicológica. Su misión era recolectar información sobre los campos de concentración y perseguir a los criminales nazis. Es uno de los pocos testigos vivos que observó las lámparas hechas con piel humana de los prisioneros de Buchenwald. Yo estaba a cargo de un selecto grupo de inteligencia y nos dijeron: su tarea es entrar a ese gran campamento en las afueras de la ciudad de Weimar, que resultó ser Buchenwald. Fue una pesadilla. Había muchos cuerpos por todo el lugar. El hedor era terrible. Eso fue algo muy triste. El general Patton ordenó a los habitantes de los pueblos cercanos que marcharan a estos campos y observaran lo que sus soldados habían encontrado. 1.200 civiles caminaron desde la ciudad de Weimar para realizar un recorrido forzado. Y de acuerdo con los observadores, los alemanes actuaron como si estuvieran celebrando algo que les beneficiaba.